Imagina por un momento que eres ese hombre que acaba de darse cuenta de algo devastador. La mujer que amabas, esa persona que creías que siempre estaría ahí, ya no forma parte de tu vida. Y no por casualidad, no por circunstancias externas, sino porque tú mismo la alejaste con tus acciones, tus palabras, o peor aún, con tu indiferencia. ¿Sabes qué es lo primero que sucede en su mente? No es tristeza, no es nostalgia, es algo mucho más primitivo y perturbador: la negación absoluta de la realidad. Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó nuestra comprensión de la psique humana, identificó este momento como el inicio de lo que él llamó la confrontación con la sombra personal. Pero aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando un hombre se da cuenta de que perdió a alguien valioso, no está simplemente lidiando con una pérdida romántica. Está enfrentándose a la parte más oscura de sí mismo, esa parte que había estado negando durante todo el tiempo. Mira, según Jung, todos tenemos lo que él denominó la persona, esa máscara que usamos para navegar por el mundo, esa imagen perfecta que proyectamos hacia los demás. Cuando un hombre está en una relación, especialmente al principio, esta persona está en pleno funcionamiento. Se presenta como el hombre perfecto, atento, cariñoso, comprometido. Pero gradualmente, esta máscara comienza a resquebrajarse. ¿Y sabes qué pasa entonces? Aparece lo que Jung llamó la sombra. Todos esos aspectos de su personalidad que había estado reprimiendo. La pereza emocional, el egoísmo, la incapacidad de comunicarse genuinamente, la tendencia a dar por sentado lo que tiene. Estos aspectos sombríos empiezan a filtrarse en la relación de maneras casi imperceptibles al principio. Pero aquí está la parte fascinante. Mientras esto sucede, el hombre no es conscientemente aware de este proceso. Su ego, esa parte de la psique que Jung identificó como el centro de la conciencia, está trabajando arduamente para mantener la ilusión de que todo está bien. Se dice a sí mismo cosas como: ella entiende que estoy ocupado. Ya sabe que la amo, aunque no se lo diga. Las relaciones no necesitan tanto mantenimiento. Esta es la trampa psicológica más cruel. El ego masculino, especialmente en nuestra sociedad, está condicionado para creer que una vez que conquista a una mujer, el trabajo está terminado. Es como si hubiera completado un videojuego y ahora pudiera relajarse y jugar en modo automático. Jung observó que los hombres, más que las mujeres, tienden a proyectar lo que él llamó el anima, su aspecto femenino interno, en sus parejas románticas. Básicamente, inconscientemente esperan que la mujer llene todos sus vacíos emocionales, sin que ellos tengan que hacer el trabajo interno necesario para desarrollar su propia inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando ella comienza a alejarse? Al principio, ni siquiera lo nota. Su mente racionaliza cada señal de alarma. Cuando ella deja de responder mensajes tan rápidamente, él piensa: debe estar ocupada. Cuando ya no inicia conversaciones, él piensa: está siendo más independiente, eso está bien. Cuando sus ojos ya no brillan cuando lo ve, él simplemente no lo registra porque su atención está enfocada en otras cosas. Este es el momento más peligroso, porque lo que está ocurriendo en su inconsciente es monumental. Jung habló del concepto de compensación. Cuando la conciencia se mueve demasiado en una dirección, el inconsciente automáticamente se mueve en la dirección opuesta para mantener el equilibrio. Mientras conscientemente él está desconectándose y dando por sentada la relación, su inconsciente está registrando cada pequeña pérdida, cada momento de desconexión, cada oportunidad perdida. Pero el ego es terco. Continúa con sus patrones porque cambiar requiere admitir que algo está mal. Y admitir que algo está mal significa enfrentar esa sombra que ha estado evitando. Luego llega el momento de la verdad. Ella le dice que necesita espacio, o que ya no siente lo mismo, o simplemente desaparece de su vida.
Y aquí es donde Jung diría que comienza la verdadera travesía psicológica. Lo primero que experimenta no es comprensión, es shock. Su mente literalmente no puede procesar esta información porque contradice completamente la narrativa que se había estado contando a sí mismo. Es como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela donde todo estaba bien y de repente alguien le muestra que esa realidad nunca existió. Esta es la trampa psicológica más cruel. El ego masculino, especialmente en nuestra sociedad, está condicionado para creer que una vez que conquista a una mujer, el trabajo está terminado. Es como si hubiera completado un videojuego y ahora pudiera relajarse y jugar en modo automático. Jung observó que los hombres, más que las mujeres, tienden a proyectar lo que él llamó el anima, su aspecto femenino interno, en sus parejas románticas. Básicamente, inconscientemente esperan que la mujer llene todos sus vacíos emocionales sin que ellos tengan que hacer el trabajo interno necesario para desarrollar su propia inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando ella comienza a alejarse? Al principio, ni siquiera lo nota. Su mente racionaliza cada señal de alarma. Cuando ella deja de responder mensajes tan rápidamente, él piensa, debe estar ocupada. Cuando ya no inicia conversaciones, él piensa, está siendo más independiente, eso está bien. Cuando sus ojos ya no brillan cuando lo ve, él simplemente no lo registra porque su atención está enfocada en otras cosas. Este es el momento más peligroso, porque lo que está ocurriendo en su inconsciente es monumental. Jung habló del concepto de compensación. Cuando la conciencia se mueve demasiado en una dirección, el inconsciente automáticamente se mueve en la dirección opuesta para mantener el equilibrio. Mientras conscientemente él está desconectándose y dando por sentada la relación, su inconsciente está registrando cada pequeña pérdida, cada momento de desconexión, cada oportunidad perdida. Pero el ego es terco. Continúa con sus patrones porque cambiar requiere admitir que algo está mal. Y admitir que algo está mal significa enfrentar esa sombra que ha estado evitando. Luego llega el momento de la verdad. Ella le dice que necesita espacio, o que ya no siente lo mismo, o simplemente desaparece de su vida. Y aquí es donde Jung diría que comienza la verdadera travesía psicológica. Lo primero que experimenta no es comprensión, es shock. Su mente literalmente no puede procesar esta información porque contradice completamente la narrativa que se había estado contando a sí mismo. Es como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela donde todo estaba bien y de repente alguien le muestra que esa realidad nunca existió. Jung identificó esto como el momento en que la psique se ve forzada a confrontar lo que él llamó la función inferior, esos aspectos de la personalidad que habían sido más subdesarrollados. Para muchos hombres, especialmente aquellos que se enfocan mucho en el pensamiento lógico y la acción, esta función inferior suele ser la capacidad de procesar y expresar emociones complejas. De repente, se encuentra inundado por sentimientos que no sabe cómo manejar. No es solo tristeza, es una mezcla compleja de pérdida, confusión, culpa, ira y algo que Jung llamó la angustia existencial. Esa sensación de que algo fundamental sobre su identidad y su lugar en el mundo ha sido cuestionado. Pero aquí está lo que realmente sucede en su mente durante esas primeras horas y días después de la realización. Comienza lo que Jung denominó la regresión. Su psique, abrumada por esta nueva realidad, retrocede a patrones de comportamiento más primitivos y familiares. Empieza a revisar obsesivamente cada conversación, cada mensaje, cada momento compartido, buscando pistas que había pasado por alto. Su mente se convierte en un detective privado trabajando en el caso más importante de su vida. Pero aquí hay algo cruel. Cada pista que encuentra solo confirma lo que ya sospechaba en algún nivel profundo, que él había sido el arquitecto de su propia pérdida.
Jung observó que cuando nos enfrentamos a una verdad sobre nosotros mismos que nuestro ego no puede manejar, a menudo experimentamos lo que él llamó la noche oscura del alma. Para este hombre, esa noche oscura comienza cuando se da cuenta de que no perdió a esta mujer por mala suerte, por incompatibilidad o por circunstancias externas. La perdió porque dejó de verla realmente, dejó de valorarla, dejó de hacer el esfuerzo consciente que el amor requiere. Pero espera, porque aquí viene la parte más interesante. Jung descubrió que el dolor más profundo no viene de la pérdida en sí misma, sino de la confrontación súbita con aspectos de nosotros mismos que habíamos estado negando. Este hombre no está solo llorando por la mujer que perdió, está llorando por la versión de sí mismo que creía ser y que ahora reconoce como una ilusión. ¿Recuerdas que mencioné la sombra? Ahora se encuentra cara a cara con ella. Todos esos momentos en que eligió su comodidad sobre sus necesidades emocionales, todos esos momentos en que asumió que ella siempre estaría ahí sin importar cómo la tratara, todos esos momentos en que su orgullo le impidió disculparse o mostrar vulnerabilidad, todo eso ahora se presenta ante él como una película que no puede dejar de reproducirse. Jung entendía que este tipo de confrontación, aunque extremadamente dolorosa, es también una oportunidad de oro para el crecimiento psicológico. Porque por primera vez, quizás en años, este hombre está siendo completamente honesto consigo mismo sobre quién realmente es cuando nadie está mirando. La mente masculina, según los estudios de Jung sobre la psicología de géneros, tiende a compartimentalizar las emociones. Los hombres a menudo pueden funcionar durante días, semanas, incluso meses, sin procesar completamente sus sentimientos sobre una situación. Pero cuando llega un momento de crisis como este, todas esas emociones no procesadas emergen de una vez, como una represa que finalmente se rompe. Y aquí está lo que sucede específicamente en su sistema nervioso y en su psique durante este proceso. Primero, hay una respuesta de supervivencia. Su sistema nervioso simpático se activa porque, desde una perspectiva evolutiva, la pérdida de una pareja representa una amenaza a la supervivencia. Comienza a experimentar síntomas físicos, insomnio, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse, una sensación constante de ansiedad en el pecho. Pero más profundo que eso, a nivel psicológico, está experimentando lo que Jung llamó la disolución de la persona. Esa imagen de sí mismo que había construido cuidadosamente como el hombre que tenía todo bajo control, que era deseable, que podía mantener una relación sin esfuerzo, se está desmoronando ante sus ojos. Jung observó que cuando esto sucede, la psique busca desesperadamente recrear el equilibrio. Algunos hombres lo hacen a través de la negación. Ella volverá, solo necesita tiempo. Otros lo hacen a través de la ira. Ella nunca me valoró de todos modos. Pero los que están realmente listos para crecer, lo hacen a través de lo que Jung llamó la confrontación consciente con el inconsciente. Este hombre comienza a preguntarse cosas que nunca se había preguntado antes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la escuché? No solo esperando mi turno para hablar, sino escuchándola genuinamente. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por ella sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, y realmente presté atención a sus respuestas? Estas preguntas son como cuchillos porque cada una corta directamente a través de las ilusiones que había mantenido sobre sí mismo. Se da cuenta de que mientras creía estar en una relación, en realidad había estado en una relación consigo mismo, usando a ella como una audiencia para su propia narrativa personal. Jung identificó este patrón como extremadamente común en los hombres de su época, y es aún más relevante en nuestra era de redes sociales y gratificación instantánea. Los hombres modernos
más que nunca, están condicionados para ver las relaciones como algo que se puede automatizar, como una aplicación que funciona en segundo plano mientras ellos se enfocan en lo que consideran más importante: su carrera, sus hobbies, sus propias ambiciones. Pero aquí está la revelación que Jung consideraba fundamental para la maduración masculina. Las relaciones no son algo que puedes poner en piloto automático. Requieren atención consciente, intención diaria y la voluntad de seguir eligiendo a tu pareja una y otra vez, no solo una vez al principio. Cuando este hombre finalmente entiende esto, no solo intelectualmente sino visceralmente, experimenta lo que Jung llamó una muerte simbólica. La versión de sí mismo que había sido muere, y con esa muerte viene un dolor que es diferente a cualquier cosa que haya sentido antes. No es el dolor de un corte o una lesión física. No es incluso el dolor de una pérdida externa. Es el dolor de reconocer que has estado viviendo inconscientemente, que has estado dormido en los aspectos más importantes de tu vida y que esa inconsciencia ha costado algo precioso e irreemplazable. Jung entendía que este tipo de dolor es necesario para el crecimiento real. Lo llamó el sufrimiento consciente y lo distinguía del sufrimiento neurótico, que viene de resistirse a la realidad. El sufrimiento consciente es cuando permites que el dolor te enseñe algo sobre ti mismo, cuando usas la crisis como una oportunidad para despertar a patrones que antes eran invisibles para ti. Entonces, ¿qué siente específicamente este hombre en esos primeros días y semanas? Primero, hay una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no puede despertar. Su mente busca constantemente evidencia de que esto no puede ser real, que debe haber algún malentendido, alguna manera de deshacer lo que ha pasado. Luego viene la nostalgia, pero no una nostalgia normal. Es lo que Jung llamó nostalgia regresiva, un deseo desesperado de volver a un tiempo anterior cuando las cosas eran simples, cuando ella todavía lo miraba con amor, cuando todavía tenía la oportunidad de hacerlo bien sin saberlo. Pero mezclada con esa nostalgia hay algo más oscuro, la comprensión gradual de que incluso si pudiera volver atrás, probablemente cometería los mismos errores, porque no tenía la conciencia entonces que está desarrollando ahora a través del dolor. Y aquí es donde Jung identificó algo absolutamente fascinante sobre la psique masculina en crisis. Comienza lo que él llamó la inflación del ego herido. Cuando un hombre se enfrenta a la pérdida de algo que daba por sentado, su ego no solo se contrae, también se expande de maneras compensatorias y a menudo destructivas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Su mente empieza a generar fantasías grandiosas sobre cómo va a demostrarle lo que perdió. Se imagina convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo, no por crecimiento genuino, sino como una forma de venganza sutil. Ella se va a arrepentir cuando vea en quién me convertí, piensa. Pero Jung entendía que esta fantasía es solo otra forma de evitar el trabajo real de confrontar sus patrones destructivos. Porque aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres en esta situación no quieren realmente recuperar a la mujer que perdieron. Lo que realmente quieren es recuperar la sensación de control, de poder, de ser deseados que esa relación les proporcionaba. Quieren volver al estado en que podían dar por sentado el amor de alguien más sin tener que invertir esfuerzo consciente en merecerlo día tras día. Jung observó que cuando los hombres experimentan este tipo de pérdida, a menudo entran en lo que él denominó la fase de proyección masiva. Comienzan a ver en esta mujer que perdieron cualidades casi místicas que probablemente nunca poseyó. La idealizan hasta convertirla en una diosa, en la mujer perfecta que nunca podrán reemplazar. Pero esto es psicológicamente interesante porque no está realmente pensando en ella como persona real con defectos, necesidades y su propia vida interior compleja. Está proyectando en ella su propio ánima herida, su propia necesidad de redención.
su propia fantasía de lo que podría haber sido la relación si él hubiera sido consciente desde el principio. Jung diría que este hombre está experimentando lo que técnicamente se llama duelo anticipatorio inverso. Normalmente, el duelo anticipatorio ocurre antes de una pérdida que sabemos que va a suceder, pero en este caso, está llorando retroactivamente por una relación que nunca existió realmente de la manera que él creía que existía. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo este proceso? Que mientras está sumergido en esta idealización y en este dolor, finalmente está sintiendo por ella todas las cosas que debería haber sentido cuando ella todavía estaba ahí. Está experimentando gratitud, admiración, deseo genuino de conocerla más profundamente, el impulso de protegerla y cuidarla. Todos estos sentimientos que estaban ahí en su inconsciente, pero que su ego había sido demasiado orgulloso, demasiado cómodo o demasiado inconsciente para expresar. Jung identificó esto como uno de los patrones más trágicos de la psicología humana. Tendemos a valorar completamente lo que tenemos solo después de perderlo. Pero hay una razón psicológica profunda para esto que va más allá de la simple ingratitud. Cuando tenemos algo, especialmente algo que llegó fácilmente a nuestras vidas, nuestro cerebro primitivo lo categoriza como seguro y desvía su atención hacia nuevas amenazas o oportunidades. Es un mecanismo de supervivencia que funcionaba bien cuando vivíamos en pequeñas tribus y luchábamos por recursos escasos, pero que es desastroso en las relaciones modernas, donde el amor requiere atención y nutrición constante. Este hombre ahora se encuentra en lo que Jung llamaría el liminal space, ese espacio entre mundos entre quien era antes y quien podría llegar a ser. Es un espacio extremadamente incómodo porque requiere que sostenga dos realidades contradictorias simultáneamente: que él era responsable de la pérdida y que también merece amor y una segunda oportunidad. Durante las noches, cuando está solo con sus pensamientos, comienza a experimentar lo que Jung denominó el diálogo con el inconsciente. Su mente consciente empieza a tener conversaciones reales con esas partes de sí mismo que había estado ignorando. Es como si diferentes aspectos de su personalidad finalmente tuvieran permiso para hablar después de años de ser silenciados por su ego dominante. Una de esas voces le dice: «Siempre supiste que estabas siendo egoísta, solo elegiste ignorarlo». Otra voz responde: «Pero yo realmente la amaba, solo no sabía cómo mostrarlo». Y una tercera voz, más sabia, susurra: «El amor sin acción no es amor, es solo un sentimiento personal que usas para sentirte bien contigo mismo». Jung entendía que estos diálogos internos, aunque perturbadores, son señales de que la psique está tratando de integrar experiencias y aspectos de la personalidad que habían estado fragmentados. Es un proceso que él llamó individuación, el camino hacia convertirse en una persona más completa y consciente. Pero aquí está lo que sucede que la mayoría de la gente no entiende. Este hombre no puede simplemente decidir cambiar y esperar que eso sea suficiente. Según Jung, los patrones profundos de personalidad están incrustados en lo que él llamó complejos, agrupaciones de pensamientos, sentimientos y memorias que funcionan de manera semiautónoma en nuestro inconsciente. El complejo que causó que perdiera a esta mujer, llamémoslo el complejo de entitlement o el complejo de dar por sentado, no desaparece solo porque ahora es consciente de él. De hecho, al principio puede volverse más fuerte porque ahora está siendo desafiado. Jung observó que cuando un complejo es confrontado directamente, a menudo se defiende generando más de los mismos comportamientos que causaron el problema en primer lugar. Entonces, este hombre podría encontrarse cayendo en patrones familiares, minimizando su responsabilidad, culpando a factores externos
o buscando validación de otros para evitar hacer el trabajo interno difícil que se requiere para un cambio real. Aquí es donde la travesía se vuelve realmente interesante desde una perspectiva junguiana. Porque si él puede resistir la tentación de escapar hacia estas defensas familiares, si puede quedarse presente con la incomodidad de no saber quién es sin sus viejos patrones, entonces puede comenzar a acceder a lo que Jung llamó la función trascendente. La función trascendente es la capacidad de la psique para crear algo nuevo a partir de la tensión entre opuestos. En este caso, la tensión entre quien él era en la relación y quien él quiere llegar a ser. Pero aquí está el secreto que Jung descubrió. Esta función solo se activa cuando realmente soltamos el control y permitimos que algo genuinamente nuevo emerja, en lugar de tratar de manipular el proceso para obtener el resultado que queremos. La mayoría de los hombres en esta situación están secretamente esperando que si hacen el trabajo de crecimiento personal, si van a terapia, si leen libros de autoayuda, si se vuelven más conscientes, entonces ella regresará. Pero Jung entendería que esta motivación en sí misma es otra forma de manipulación, otra manera de evitar la rendición real que se requiere para el crecimiento auténtico. El crecimiento real requiere lo que Jung llamó la muerte del ego, no literalmente, sino la disposición a soltar las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, incluso las historias sobre cómo vamos a redimirnos. Requiere estar dispuesto a cambiar sin garantías de que el cambio nos traerá lo que queremos. Y aquí es donde este hombre se encuentra con una de las paradojas más profundas de la existencia humana. Solo puede llegar a ser digno del amor que perdió soltando completamente el deseo de recuperarlo. Solo puede desarrollar la capacidad de valorar y nutrir una relación cuando deja de ver esa capacidad como una herramienta para obtener lo que quiere. Jung llamó a esto la paradoja de la rendición y la consideraba fundamental para cualquier crecimiento psicológico real. Es la comprensión de que tienes que estar dispuesto a perder completamente tu vieja identidad, incluyendo tu identidad como alguien que merece recuperar lo que perdió, para acceder a quien realmente podrías llegar a ser. Durante este proceso, comienza a experimentar algo que Jung identificó como el nacimiento del verdadero self. Por primera vez en su vida adulta, empieza a actuar desde un lugar de autenticidad genuina, en lugar de desde el deseo de obtener algo específico. Empieza a hacer cosas amables, no porque quiera que alguien lo vea como amable, sino porque genuinamente quiere contribuir al bienestar de otros. Empieza a desarrollar lo que Jung llamó amor maduro, la capacidad de amar a alguien por quien realmente es, incluyendo sus defectos, en lugar de amarla por cómo te hace sentir o por lo que representa para ti. Y aquí está la ironía cruel. Solo desarrolla esta capacidad después de perder a la persona con quien más quería practicarla. Pero Jung entendía que esto no es accidente. La psique, en su sabiduría, a menudo nos presenta las lecciones exactas que necesitamos aprender de la manera exacta que estamos dispuestos a prestarles atención. Para algunos hombres, especialmente aquellos que han estado funcionando con piloto automático en sus relaciones durante años, la pérdida dramática es el único evento lo suficientemente poderoso como para penetrar sus defensas y forzarlos a confrontar patrones que de otra manera habrían continuado indefinidamente. A medida que pasan las semanas, algo interesante comienza a suceder. Los momentos de dolor agudo empiezan a alternar con momentos de lo que Jung llamó claridad luminosa. Momentos en que puede ver su vida anterior con una perspectiva casi sobrenatural, como si estuviera viendo la película de su propia existencia desde arriba. En estos momentos, puede ver exactamente cómo sus miedos y inseguridades crearon los patrones que arruinaron su relación. Puede ver cómo su necesidad de sentirse superior o en control lo llevó a minimizar sus contribuciones emocionales.
puede ver cómo su miedo a la vulnerabilidad lo llevó a mantener distancia emocional justo cuando ella más necesitaba cercanía. Estas claridades son tanto regalo como maldición, porque aunque le dan comprensión sobre sí mismo que nunca había tenido antes, también le muestran exactamente cuántas oportunidades perdió, cuántos momentos de conexión genuina dejó pasar porque estaba demasiado en su cabeza o demasiado enfocado en mantener su imagen. Jung observó que este tipo de claridad dolorosa es a menudo el preludio a lo que él llamó la segunda mitad de la vida. Un periodo en el que las personas cambian su enfoque de conquistar el mundo exterior a desarrollar su mundo interior, de acumular éxitos externos a crear significado y conexión genuina. Para este hombre, la pérdida de esta relación se convierte en lo que Jung llamaría una herida iniciática, un evento doloroso que marca el final de una fase de vida y el comienzo de otra. Es el evento que lo fuerza a hacer preguntas que había estado evitando. ¿Qué tipo de hombre quiero ser realmente? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué significa realmente amar a alguien más allá de mis propias necesidades y deseos? Pero aquí viene algo que Jung consideraba absolutamente crucial en este proceso: la diferencia entre el arrepentimiento neurótico y lo que él llamó el arrepentimiento sagrado. El arrepentimiento neurótico es cuando te castigas mentalmente una y otra vez por los mismos errores, manteniéndote atrapado en un ciclo de autocompasión y victimización. Es masturbación emocional que se siente productiva, pero que realmente te mantiene estancado en el pasado. El arrepentimiento sagrado, por otro lado, es cuando usas el dolor de tus errores como combustible para una transformación genuina. Es cuando honras lo que perdiste, convirtiéndote en alguien que nunca habría perdido algo tan valioso por las mismas razones. Jung entendía que la mayoría de las personas, especialmente cuando están en crisis emocional, caen en el arrepentimiento neurótico porque es más fácil. Te permite sentirte como víctima de tus propias malas decisiones en lugar de enfrentar la responsabilidad aterradora de cambiar realmente. Te permite mantener tu identidad básica intacta mientras te quejas sobre los resultados que esa identidad ha creado. Pero para los hombres que están verdaderamente listos para crecer, este momento se convierte en lo que Jung llamó el llamado del héroe. No en el sentido de grandiosa fantasía, sino en el sentido de estar dispuesto a emprender el viaje hacia convertirse en quien realmente están destinados a ser. Y aquí está lo que sucede en su cuerpo durante este proceso, que es absolutamente fascinante desde una perspectiva psicosomática. Jung fue uno de los primeros psicólogos en reconocer que las crisis emocionales profundas no solo afectan la mente, también reorganizan literalmente el sistema nervioso. Durante las primeras semanas después de darse cuenta de lo que perdió, su sistema nervioso está en estado de hipervigilancia constante. Su cuerpo está produciendo cortisol como si estuviera siendo perseguido por un depredador, porque desde una perspectiva evolutiva, la pérdida de una pareja reproductiva era literalmente una amenaza de supervivencia. Pero algo interesante comienza a suceder si él no resiste este proceso con alcohol, trabajo excesivo, rebote inmediato hacia otra relación o cualquier otra forma de evitación. Su sistema nervioso comienza a recalibrarse hacia lo que los neurocientíficos modernos llaman neuroplasticidad dirigida, la capacidad del cerebro para formar nuevos patrones neurales basados en experiencias intensamente emocionales. Jung intuía esto mucho antes de que tuviéramos la tecnología para medirlo. Él entendía que los momentos de crisis emocional profunda son oportunidades únicas para lo que llamó reorganización psíquica, cambios fundamentales en cómo procesamos la realidad y cómo nos relacionamos con otros. Entonces, ¿qué comienza a cambiar específicamente en su manera de experimentar las emociones? Primero,
desarrolla lo que Jung llamó tolerancia a la ambigüedad emocional, la capacidad de sentir múltiples emociones contradictorias simultáneamente, sin necesidad de resolver inmediatamente la tensión. Puede sentir amor y ira hacia ella al mismo tiempo. Puede sentir gratitud y resentimiento. Puede sentir esperanza y desesperanza. Antes de esta crisis, su ego habría insistido en escoger un lado, en decidir si ella era buena o mala, si él era la víctima o el villano. Pero ahora está desarrollando la capacidad de sostener paradojas emocionales, lo cual Jung consideraba una marca de madurez psicológica. Segundo, comienza a desarrollar lo que Jung llamó imaginación activa, la capacidad de dialogar conscientemente con aspectos de su inconsciente. En términos prácticos, esto significa que puede tener conversaciones internas productivas con la parte de él que la extraña, con la parte que está enojada, con la parte que quiere cambiar, sin identificarse completamente con ninguna de estas voces. Es como convertirse en el director de una orquesta interna, donde antes solo había caos. Cada emoción, cada impulso, cada miedo sigue estando ahí. Pero ahora hay una conciencia central que puede escucharlos a todos sin ser completamente controlado por ninguno. Jung consideraba esto como el nacimiento de lo que él llamó el ego maduro. No la muerte del ego, sino su evolución desde un dictador neurótico hacia un líder sabio que puede coordinarse con otras funciones psíquicas en lugar de dominarlas. Tercero, y esto es quizás lo más importante, comienza a desarrollar lo que Jung llamó la capacidad para el amor oblativo, en contraste con el amor posesivo. El amor posesivo es lo que la mayoría de las personas llaman amor, pero que realmente es una forma de adicción emocional donde amas a alguien porque satisface tus necesidades, porque te hace sentir de cierta manera, porque llena un vacío en tu vida. El amor oblativo es la capacidad de amar a alguien por su propio bien, de querer genuinamente su felicidad y crecimiento, incluso si eso significa que no estarán contigo, de valorar su bienestar tanto como, o más, que tu propia gratificación emocional. Para este hombre, desarrollar esta capacidad es tanto liberador como desgarrador, porque significa reconocer que si realmente la ama de esta manera, tiene que estar dispuesto a dejarla ir completamente, a desear que encuentre la felicidad y el amor que merece, incluso si es con alguien más. Jung entendía que este es el momento más difícil en el proceso de crecimiento, porque requiere lo que él llamó la muerte del ego erótico. Soltar la idea de que mereces tener a alguien porque los amas. Soltar la idea de que el amor te da derechos sobre otra persona. Pero aquí está la paradoja hermosa que Jung observó. Solo cuando genuinamente sueltas el deseo de poseer a alguien, solo cuando realmente quieres su felicidad por encima de tu propia satisfacción, es cuando te conviertes en alguien con quien valdría la pena estar en una relación. Es cuando desarrollas lo que Jung llamó la capacidad para el amor maduro, la habilidad de elegir conscientemente amar a alguien día tras día, no porque te hagan sentir bien, sino porque has decidido que invertir en su bienestar y crecimiento es una manera valiosa de usar tu energía vital. Durante este proceso de transformación, algo más comienza a suceder que Jung consideraba absolutamente esencial. Empieza a desarrollar una relación genuina consigo mismo. Por primera vez en años, quizás en su vida adulta completa, está pasando tiempo significativo a solas con sus propios pensamientos y sentimientos sin inmediatamente buscar distracción o validación externa. Jung llamó a esto el cultivo de la solitud fértil, la capacidad de estar solo sin sentirse solitario, de disfrutar tu propia compañía, de encontrar significado y satisfacción en tu propia vida interna. Esto es radicalmente diferente del aislamiento depresivo o de la evitación social. Es una solitud elegida conscientemente
como un espacio para el crecimiento y la reflexión. En esta solitud, comienza a descubrir aspectos de sí mismo que había olvidado o nunca había desarrollado completamente. Redescubre intereses y pasiones que había abandonado cuando entró en la relación. Comienza a desarrollar opiniones y perspectivas que son genuinamente suyas, no solo reacciones a lo que otros quieren escuchar. Jung observó que muchos hombres nunca desarrollan un sentido auténtico de sí mismos, porque van directamente de la aprobación de sus padres a la aprobación de sus pares, a la aprobación de sus parejas románticas, sin nunca pasar tiempo significativo descubriendo quiénes son cuando nadie más está mirando. Esta crisis forzada de solitud se convierte en un regalo disfrazado porque lo obliga a desarrollar lo que Jung llamó la función de autonutrición, la capacidad de cuidarse emocional, físico y espiritualmente sin depender de otros para validación o satisfacción básica. Comienza a cocinar comidas que realmente disfruta, no solo lo que es conveniente. Comienza a decorar su espacio de una manera que refleja genuinamente sus gustos, no lo que cree que impresionará a otros. Comienza a desarrollar rutinas y rituales que nutren su bienestar, no porque está tratando de convertirse en alguien más, sino porque genuinamente quiere cuidar de sí mismo. Jung entendía que esta capacidad de autonutrición es absolutamente esencial para el amor maduro, porque no puedes genuinamente cuidar de otra persona si no sabes cómo cuidarte a ti mismo. No puedes ofrecer amor desde un lugar de abundancia si constantemente estás buscando que otros llenen tus vacíos emocionales. A medida que desarrolla esta relación más sana consigo mismo, algo increíble comienza a suceder en cómo piensa sobre la mujer que perdió. La obsesión desesperada comienza a transformarse en algo que Jung llamó gratitud sagrada, un profundo aprecio por el papel que ella jugó en su despertar, sin el deseo posesivo de recuperarla. Puede pensar en ella con cariño genuino, sin sentir ese dolor punzante en el pecho. Puede recordar los buenos momentos que compartieron sin inmediatamente caer en fantasías sobre revivirlos. Puede reconocer sus cualidades hermosas sin idealizarla hasta convertirla en algo más que humana.